historia de Yacyretá, la historia de Itaipú y de otras represas hidroeléctricas de la región tiene mucho que ver, aunque no lo parezca, con la invención del acuífero guaraní, que es sobre lo que voy a hablar hoy, que es algo sobre lo que yo empecé a estudiar cuando empecé mi maestría, que la empecé en Francia en temas de política comparada, y me concentré en temas de políticas de gestión del agua, y que después hice mi doctorado. Lo que a mí me interesaba era comprender cómo se construyen políticas para la gestión de aguas subterráneas compartidas. Y llegué a este tema un poco, como uno, yo creo, siempre llega a los temas de investigación un poco por casualidad. Yo estaba en Buenos Aires y estaba buscando algo que tenga que ver con gestión del agua, pero también algo que sea nuevo, algo que me llamara la atención, que sea internacional. Y un amigo me dice, ¿por qué no te fijas qué es esto del acuífero guaraní? Yo no sabía lo que era un acuífero, no sabía lo que era guaraní, pero me parecía un tema por lo menos interesante. Me puse a investigar desde Buenos Aires y desde mi nulo conocimiento de ingeniería, desde muy limitado conocimiento de ciencia política y relaciones internacionales, ¿qué es esto de un acuífero? ¿Qué es esto de un acuífero transfronterizo? ¿Y qué era el acuífero guaraní? Una de las primeras cosas que me llamó la atención es que cuando me puse a buscar referencias sobre el acuífero guaraní, no encontraba nada previo a los años 90. Pero las cosas que sí encontraba decían que era una de las reservas de agua potable más grandes del mundo, que compartían Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Entonces yo decía, pero ¿cómo es posible? O sea, estamos parados sobre un montón de agua, no sabemos. Había dos posibilidades. O no sabíamos que existía y lo descubrimos, o sabíamos que existía y no nos importaba, o algo entre las dos. ¿Y cómo hacemos para generar políticas sobre algo que no conocemos, o sobre un objeto que a priori se parece que es complejo como el agua subterránea? Pero eso voy a llegar. Entonces la presentación que les voy a hacer hoy es un poco contarles cuál fue el proceso de lo que yo llamo invención del acuífero guaraní, y tenía una presentación que era un poquito más segura, donde iba a hablar de regímenes de agua, de literatura, de gestión del agua y demás, pero me parece, después de haber escuchado la excelente y elocuente presentación de Graciela y de los fantásticos expositores de ayer, que me parecía que tal vez podía ser más interesante recortar un poquito lo que voy a decir, tomar algunos riesgos, o sea que tal vez patine en algún otro lugar y se hagan preguntas, pero fomentar un poco sus reacciones y un poquito de debate entre nosotros, ¿no? Y que creo que ese es el valor que tiene esta audiencia, que es tan diversa y que me hizo tan complicada el momento de pensar la filmina. Pero bueno, entonces les cuento un poquito. Y otra cosa, aparte de agradecerle a Jorge y a Graciela de estar aquí hablando con ustedes, es también agradecer la visita de Ofelia, que está ahí atrás, porque si yo estoy hablando del acuífero guaraní y las cosas que ando contando del guaraní, tiene mucho que ver con conversaciones que tuve con ella cuando recién empecé a hablar del tema. Y para mí es un honor que esté Ofelia hablando después de mí, porque todas las cosas que yo diga mal, por suerte Ofelia me va a poder corregir. Pero bueno, empiezo por algunos conceptos básicos de agua subterránea, porque cuando uno habla de agua subterránea muchas veces asume que sabe lo que está hablando, entonces nos imaginamos océanos subterráneos, ríos subterráneos. ¿Pero qué es el agua subterránea? El agua subterránea en realidad es moléculas de agua que están atrapadas entre partículas del suelo. Puede ser roca, puede ser arena, depende. En función del tipo de suelo tú vas a tener agua que circula más rápido, menos rápido. Puedes tener agua que circula con la gravedad, o sea, cuando tienes un declive, o puedes tener agua cuando está comprimida entre dos capas impermeables que circula en función de la presión. Cuando tú tienes un acuífero, que es agua invisible en principio, tienes que entender muchas cosas de la geología del suelo, de las particularidades del suelo y de los usos del agua, para entender cuáles son los problemas que plantea esto. Y hablo de problemas porque cuando hablamos de generación de políticas pensamos en soluciones, y en soluciones a problemas concretos y reales, sino qué urgencia tenemos para resolver problemas. Entonces hay que tener una comprensión del objeto para pensar en políticas. Y por otro lado, hay que tener
condiciones para generación de políticas. Hay un aspecto institucional, hay unas cuestiones de contexto que también quiero mencionar. Entonces, me retrotraigo un poco a mi historia personal. Yo andaba buscando un tema de tesis, el tema del acuífero me parecía curioso, me puse a investigar y empecé a contactar con gente que supiera un poco más del tema. Esto es un poco la metodología que usé para todo el trabajo de comparación de comparar varios acuíferos transfronterizos. Esto es otra cosa que quiero hacer aquí, que es hacer algunas referencias que salgan un poco de la región y que nos ayuden a pensar las particularidades del acuífero guaraní a partir de algunas diferencias con otros lugares. Entonces, y lo otro es que en el proceso de generación de políticas, que es también un proceso en el que se constituye un objeto como problema, ¿sí? El agua del río Paraná es una cosa si es un instrumento para la navegación, es otra si es un instrumento para el control de inundaciones, y es otro muy distinto cuando es agua para generación hidroeléctrica. Y estos distintos significados cambian con el tiempo y cambian con las personas que piensan sobre estos objetos. Entonces, creo que hay algo muy interesante que se mencionaba ayer, que tiene que ver con la identidad, y que hablamos de los guaraníes y de procesos de apropiación del espacio y de procesos de reformulación, de resistencia de la identidad y de distintas tensiones con el Estado. Creo que hay algo que es bien importante, es que estos procesos de reformulación de la identidad, de repensarlo, no le pasa solo al guaraní, no le pasa solo a las poblaciones vulnerables, nos pasa a nosotros también. Y una forma de ver esos procesos es verlo en los procesos de generación de políticas, cómo se discuten las políticas. Y en este sentido, en el caso del guaraní, el cambio de gobiernos centralizados a un proceso de autoridades descentralizadas para la gestión de los recursos naturales, procesos que vienen con la democratización a lo largo de los 80 y los 90, creo que son muy, muy poderosos. Y digo invención del guaraní un poco para provocar, pero un poco también para darle un poquito de sentido histórico a cómo se generan debates políticos, pero también de la gente en torno a los recursos naturales. Pero eso lo voy a dejar para después. Entonces yo andaba buscando esto del guaraní y no había referencias anteriores a los años 80 y me pregunté por qué. Bueno, es que no se supiese que había agua subterránea en la zona, se sabía muy bien que había subterránea en la zona. Pero algo muy interesante es que Brasil tenía un nombre para su acuífero, Argentina tenía un nombre para su acuífero, Paraguay, Uruguay, lo mismo. Simplemente no estaba conceptualizada la idea de que pudiese haber relaciones de movimiento de agua, de transferencia, te miro porque lo estoy diciendo mal, de conexiones hidráulicas entre estos distintos sistemas acuíferos. El momento en que se postula por primera vez este tipo de relaciones es en los años 80. Y tiene que ver con un proceso doble. Por un lado, con el hecho de que en las universidades regionales se comienzan a generar nuevas disciplinas científicas, entre las cuales la hidrogeología, que no es ni geología ni hidrología, que son las ciencias, digamos, más ortodoxas, y que miran los quiebres de la región, los quiebres geológicos como quiebres muy estrictos, y que hasta cierto punto son funcionales a miradas un poquito más políticas de cómo se mira la investigación científica dentro de los países. Las universidades miraban a sus recursos con ojeras que tenían que ver con sus condiciones de operación, pero también con la lógica con la que se usaba esos recursos. En Brasil, el agua de los acuíferos se utiliza para la irrigación, lo mismo en Paraguay. En Argentina y en Uruguay, sobre todo en la frontera, se empezó a usar en esa época como resultado de se hicieron en los años 20 unas primeras perforaciones para buscar petróleo. Encontraron agua. Y esas son las aguas termales que existen hoy a lo largo del litoral. Esas son aguas del acuífero guaraní en algunos lugares. La clave es que se postuló con la democratización, con la emancipación y con la apertura dentro de las universidades de nuevas disciplinas, como la hidrogeología, se empiezan a generar también redes transnacionales de investigadores que empiezan a decir, bueno, tú estás mirando agua subterránea, yo también, aquí podemos tener algo importante. Y pensar en algo importante desde el punto de vista transnacional, cuando hablamos de agua subterránea, tiene dos sentidos. Por un lado, hay una hipótesis que es puramente científica, o es o no es algo que se puede testear. Pero también tiene un trasfondo, que es que cuando tú postulas la existencia
siquiera como hipótesis, de un acuífero transfronterizo. También puedes recurrir a otra fuente de financiamiento. Tú puedes apelar a otra fuente de financiamiento que por un lado te legitiman a ti como disciplina científica dentro de las universidades nacionales, cuando tú te estás peleando por espacio con arqueología, pero también que te permite generar lazos a nivel transnacional que te legitiman a ti frente a referentes en espacios cerrados. El acuífero guaraní, y por eso hablo de la invención del acuífero guaraní, se produce en este contexto, donde hay hipótesis de lo que yo diría son los champions dentro de algunos espacios institucionales, por estas nuevas hipótesis que apelan a recursos, pero que también empiezan a pensar a nivel regional. Cuando se discute el nombre del acuífero guaraní, porque tuvo otros, se le pone no con lógica académica, como muchas veces en general los acuíferos se denominan en función de las formaciones geológicas que los contienen, sino que se lo denomina en función de, en homenaje, o como lo decía Jorge Rux, un ingeniero que trabaja sobre estos temas, un nombre de fantasía, con lógica política. De hecho, cuando consolidan el nombre del acuífero guaraní, y discuten distintos nombres, se deciden por el guaraní justamente por los mapas que veíamos ayer, porque la posición del acuífero, hipotética, aproximaba la posición del acuífero guaraní, porque esa discusión tenía sentido además en términos de reclamarle a las naciones, pero también a las universidades regionales, legitimidad para seguir estudiando este tema, para posicionar este tema en la agenda política como un tema relevante para el diseño de políticas, y sobre un tema sobre el cual había que generar conciencia. Cuando hablamos de agua, por eso tenemos que pensar en qué tipo de agua estamos hablando y cuál es el sentido del agua. Sí. Hola. Por eso, cuando hablamos de agua, por más que nos parezca que estamos hablando todos de lo mismo, vamos a estar hablando de cosas muy distintas. Vamos a estar hablando de agua subterránea como objeto puro de estudio científico, y ahí vamos a tener algunas preocupaciones, algunas prioridades. Lo podemos pensar como objeto de política, lo podemos pensar como un objeto del desarrollo y demás. Eso es fundamental. Las formas de estudiar el recurso, las formas de encarar el estudio de estos objetos, también es móvil. Y al momento de explicar lo que yo llamaba la indiferencia política, o por qué no existía el acuífero guaraní antes de los años 80, tenemos que también pensar en el contrafáctico, en el sentido de, bueno, si podemos explicar la aparición, podemos explicar que no aparezcan políticas para otros recursos o para otras situaciones que para nosotros pueden ser importantes, temas de identidad indígena, las preocupaciones por temas de desplazamientos, aspectos medioambientales. Hay muchos procesos que se enlazan y que tienen que ver con la identidad, con el contexto, pero también con lo que yo llamo los intereses personales. Tiene que haber champions detrás de estos procesos. Y de vuelta, digo que les decía que iba a tomar algunos riesgos con esta presentación porque quiero ilusionar en muchos de ustedes quiero ver negaciones, quiero ver gente que se me ofenda un poco, porque me parece que por lo menos eso es lo valioso. Cuando los tipos que hacen gestión del agua miran los procesos, generalmente los aproximan, los miran generalmente de dos perspectivas. Están los realistas, los tipos que miran regímenes del agua y ven cuestiones de asimetrías de poder entre países, ven posicionamientos geopolíticos, que es un poco como se explicaba en los años 70 la construcción de las grandes represas. Es el argumento detrás de Itaipú, es un poco la historia que ustedes pueden encontrar si van a mirar la historia de Yacyretá, es temas de posicionamiento, temas de poder, lógicas de seguridad. Hay otras lecturas que se contraponen a esas y son un poquito más recientes, que son las socioinstitucionales. Dicen, no, en realidad es gente interactuando en contextos institucionales. Las reglas y los incentivos son fundamentales, también importa la forma en que la gente construye sentido y genera y define sus intereses, y cuando vamos a mirar procesos de construcción de políticas tenemos que estar mirando esas cosas. La realidad siempre está en la nebulosa y entre esos dos puntos, y yo creo que si hay algo que nos da el constructivismo, y creo que hay varios acá que
son de esa escuela, es que nos puede ayudar a entender un poquito más estos procesos de construcción cognitiva, estos primeros momentos en los cuales uno trata de construir sentido en torno a las situaciones que nos preguntamos. No les voy a contar tanto de la metodología con la que encaré esto. Cuando hablamos de problemas y soluciones para entender problemas de emergencia de políticas del agua, estamos plantándonos necesariamente en algún lugar de la literatura, que yo les planteaba recién. Podemos plantearnos en términos de estructuras de poder, y eso nos va a dar lecturas que nos permiten hacer reconstrucciones históricas macro. Podemos también hacer microhistoria y tratar de ver las relaciones personales, los brokers y los champions que hacen que las políticas ocurran. Y en función de a quién uno le pregunte, le va a contar una historia distinta. Cuando yo le pregunté a Ofelia sobre la construcción del Guaraní, me contó la historia de los hidrogeólogos regionales. Cuando le hice la misma pregunta al subsecretario de Recursos Hídricos en Uruguay y en Argentina, me contaron otra historia. Ellos me dicen, tenemos problemas de pozo, de interferencia entre pozos, tenemos un problema de polución, los tenemos que resolver. Su comprensión del proceso de políticas es otro, porque su scope es otro. Entonces, cuando nosotros nos planteamos problemas como la territorialidad o como la identidad, yo creo que nos tenemos que plantear dónde estamos parados, cuáles son nuestras ojeras, los anteojos del príncipe, como dicen, cuáles son las variables sobre las que estamos trabajando y cuál es el valor que nos puede dar una visión alternativa de otra disciplina para entender cuáles son nuestras presunciones, pero también cuáles son los límites de lo que estamos diciendo, nuestras hipótesis, pero también en su valor más subjetivo. Lo llamo el huevo y la gallina porque podemos empezar, es una decisión de fiel que tiene que ver con la disciplina, pero yo creo que es una decisión sobre la que hay que ser consciente y sobre la cual uno no siempre toma una decisión activa, pero que no deja de ser importante. Y sobre lo importante creo que hay algo fundamental, que es que luego podemos ver procesos históricos largos, podemos ver procesos históricos cortos, podemos ver viejas teorías, podemos ver nuevas teorías. Pero creo que a la hora de pensar en políticas, hay algo que es fundamental, que es lo importante, porque nosotros podemos explicar procesos, pero para los procesos decisorios o para el tipo que tiene que tomar una decisión de financiamiento, siempre va a estar mirando desde esta perspectiva, que es cuál es mi urgencia, cuál es la importancia de lo que yo estoy haciendo y a dónde quiero llegar. Y creo que las respuestas que puede dar la ciencia, las respuestas que puede dar la historia y la antropología son distintas, pero yo creo que pueden contribuir a este mismo objetivo. Y es algo que quiero que discutamos hoy un poquito para ver desde qué lugar podemos apoyar a otras disciplinas, pero también apoyar a la gente que hace política para generar mejores realidades. Un proceso importante que se da en el caso del Guaraní es que hay lo que se llama en la literatura que trabaja estos temas un boomerang una iniciativa entre la comunidad epistémica de los hidrogeólogos y organizaciones internacionales, que son un actor importante que no se ha mencionado hoy, pero que creo que es relevante para la historia política de la región y para las formas en que se piensan los futuros para la región. En el caso del acuífero Guaraní, los políticos locales y los políticos y nacionales están buscando soluciones a sus problemas concretos. La gente de la Municipalidad de Posadas busca resolver sus problemas y anda buscando fuentes de financiamiento, partners, expertos que lo puedan ayudar a comprender los problemas y a resolver. Y resolverlos mediante capacidad técnica, expertise, pero también financiamiento. Y ahí traigo a colación mi experiencia del BID porque son formas de enmarcar realidades y de definir cuáles son las posibilidades de acción y las formas de intervención sobre esto. En el caso del acuífero Guaraní, una de las organizaciones clave que se genera en los años 90 es el Global Environmental Fund, que es un fondo internacional para financiamiento de políticas relacionadas con la gestión de los recursos naturales y el medio ambiente. Cuando los hidrogeólogos regionales se aproximan al Banco Mundial, que es una de las agencias ejecutoras de este fondo, y otras, estas agencias se acercan a la región, pero si bien se acercan primero y escuchan la presentación de los científicos, van al ministerio, porque sus contrapartes naturales son los ministerios y los que se pueden comprometer con recursos importantes son los estados nacionales.
Y en el momento en que se acercan los ministerios, la naturaleza del esfuerzo para comprender el acuífero guaraní, para validar estas hipótesis, se transforma. Pasa de ser un objeto de ciencias, un objeto para la consolidación de las redes regionales de hidrogeólogos, para transformarse en un objeto de acción política. Recuerdo las restricciones del organismo internacional, sus restricciones de financiamiento, pero también las restricciones políticas que tienen que ver con las prioridades, los tiempos, la agenda, las presiones con las que operan los políticos a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional. Ese boomerang genera algunas tensiones, porque cuando se consolida este proyecto de investigación que finalmente financia el GEF, el enfoque no incluye directamente las universidades regionales, pienso en términos de instituciones, pero sí a los expertos, que generó algunas tensiones en su momento que han sido resueltas, pero que fueron muy interesantes de ver cuando se estaban mirando. Lo que tú tenías es un esfuerzo de ciencia a nivel local que se toma y se reinterpreta en el ámbito político, con sus consecuencias, en términos de la sostenibilidad de estos proyectos, porque cuando se termina el financiamiento, los que quedan son las universidades y son los políticos, pero los ciclos políticos suelen ser cortos. Entonces, si organismos como el BID, el GEF y demás no logran consolidar sus relaciones con las universidades regionales, también pierden su capacidad de longevidad en las intervenciones. Esto es otra granadita para que la vayan a pensar. Esa es más para mí también. ¿Qué surge del proyecto del acuífero guaraní? Surgen políticas concretas de gestión del agua a nivel de lo que llamaron los estudios piloto, que son localidades puntuales en las cuales tenían distintos problemas, ya sea de protección de áreas de recarga del acuífero, ya sea de interferencia entre pozos, ya sea de cantidades y modalidades de perforación de los pozos. Se resuelven cuestiones técnicas a nivel local y en paralelo se procede a la firma de un acuerdo internacional para la gestión de las aguas subterráneas. Es un acuerdo sombrilla en el que se incluyen no solamente las aguas del Guaraní, sino otras aguas subterráneas regionales. Entonces vemos que también en términos de objeto de política tiene un sentido la invención del acuífero guaraní y lo que significa el acuífero guaraní entre las provincias de Concordia y Salto, donde el acuífero guaraní se usa para aguas termales, o en las ciudades de Rivera y Santana do Livramento, donde el agua se utiliza para consumo en las ciudades y para irrigación. A nivel nacional, el acuífero y el control del acuífero tiene un sentido geopolítico. ¿Qué pasa si mañana vienen los gringos a robarnos el agua? ¿Y qué instrumentos tenemos nosotros para declamar nuestra soberanía? Pueden tener mayor o menor sentido práctico, pero tienen la virtud de existir y de ser los pocos instrumentos que tenemos nosotros para enmarcar no solamente la gestión del acuífero, sino también cómo se piensan las aguas subterráneas a nivel nacional. Porque también a partir de estos esfuerzos, otras personas que tal vez están trabajando a nivel localizado empiezan a decir, bueno, nosotros también tenemos aguas subterráneas. Tal vez podemos conseguir financiamiento para hacer investigación, tal vez podemos conseguir financiamiento para hacer mejores políticas de gestión del agua, y son procesos muy importantes. Quiero cerrar, y quiero cerrar porque me faltan 5 minutos y me parece que sobre esto quiero bajar un poquito a la tierra. Hay una cosa que tiene que ver con la invención del guaraní, que tiene que ver con los usos del agua y con los usos del guaraní. Los usos prácticos, pensamos en la gente, pero también los usos científicos y políticos. Esas definiciones se hacen en el contexto de relaciones de poder. Pueden ser a nivel organizacional, pueden ser a nivel político nacional y pueden ser a nivel internacional, que también definen parámetros de las relaciones. Todas estas condiciones están desagregadas en las literaturas específicas. Lo que traté de hacer aquí es abrir un poco el abanico para que pensemos en estos conceptos no exclusivamente de la literatura socio-institucionalista o de los regímenes de agua, sino para pensar, cuando hablamos en antropología y pensamos en constitución de identidad, cómo usamos estas líneas comunes de reflexión para ver si podemos generar algunos puentes. Porque tal vez mi lectura de las aguas del acuífero guaraní, o como las voy a hacer para un público especializado en aguas, va a ser distinto
al que sea valioso para ustedes. Tal vez esto no es valioso, pero sí es valioso para mí por escucharlos a ustedes y repensar algunas teorías, algunas posiciones, algunas reflexiones. Y el tema de las referencias ideacionales. Hay algo que me pareció súper interesante ayer que quería resaltar, que tiene que ver con cómo se constituye lo otro, el objeto. Cuando pensamos en el guaraní, hasta cierto punto era mi sensación ayer, pensamos en casi como en un objeto de estudio, en una cosa distinta a uno. Están los argentinos que llegaron en posiciones del Estado, está lo que les pasó a los guaraníes. Es a veces difícil pensarse en uno mismo como objeto de estudio. Cuando en el proceso, para mí, de investigación del acuífero guaraní, comprender estos procesos en la historia, también uno construye su propia identidad profesional. Uno se plantea quién es en un escenario, en un debate, cuál es su posición respecto a este objeto, y uno se olvida que uno también es víctima de estos movimientos. Cuando pensamos en distintas modalidades de gestionar el agua, cuando pensamos en modelos desarrollistas como pasó de los 30 a los 60 y la lógica con la que se construyeron hidroeléctricas como las que están aquí, nos olvidamos que cuando ocurre la democratización, cuando empezamos a hablar de Internet y de integración regional, esos cambios y el hecho que estemos sentados aquí adentro, ¿sí?, que son redes internacionales y multidisciplinarias, tienen también que ver con esos procesos políticos. Y la diferencia entre el objeto y el investigador no siempre es tan clara. A veces verlo en objetos completos como el acuífero guaraní nos permite pensar en esta dicotomía, o no tanta dicotomía, simplemente visiones maniqueas que uno tiene del objeto de estudio. Claves cognitivas, y esto es un poquito más amplio, pero me parece que es importante. Yo creo que me voy a concentrar sobre todo en este punto que tiene que ver con cuáles son los disparadores de procesos políticos. Los podemos pensar en términos de conflicto y de intereses contrapuestos. Muchas veces, para mí, lectura sobre identidad o lectura sobre construcción de política se ve de la perspectiva del debate y las contradicciones como diálogo constructivo, como debate constructivo, pero muchas veces creo que también nos olvidamos de los efectos poderosos que tiene la interdependencia y la colaboración en la construcción de espacios para el diálogo y para la generación de políticas. En el caso del guaraní, no estamos hablando necesariamente de un proceso político para resolver conflictos puntuales, en su origen. Luego en cuestiones de políticas, perfecto, pero en su origen no estamos hablando de un conflicto, sino que estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de las potencialidades de la colaboración. ¿Sí? Y en colaboración abierta, colaboración en las cuales los objetivos pueden variar, pueden modificarse, pero en los cuales el lazo personal constituye un marco de referencia para trabajar juntos, para pensar juntos, para hacer cosas juntos. Y eso me parece que es una lección que nos dan los hidrogeólogos que me parece que es muy valiosa. Y con eso voy a terminar, así que quiero que me tiren con lo que tengo. ¿Quieren que hable Ofelia después y tiramos todos juntos? O hacemos preguntas ahora. Yo les puedo hacer preguntas. No, y en serio, porque uno de los desafíos, y esto se lo mencionaba Jorge en el desayuno, es que aquí tenemos gente para la cual estas discusiones, o por ejemplo yo pensaba ayer cuando me mencionaban distintos usos del agua como de transporte, como mecanismo de promoción del desarrollo, no me terminaba de quedar perfectamente claro cómo hilvanar perspectivas tan ricas desde lo específico en lecturas multidisciplinarias. Porque yo también podría haber hecho una reseña de los acuerdos políticos que constituyen la base, y era lo que iba a hacer, y me pareció que era una tontería. Entonces quiero escuchar de ustedes, sobre todo si ustedes piensan que esto, que yo les mencionaba sobre identidad y sobre distintas formas de pensar el territorio, desde lo personal, pero también de lo institucional, resuena con sus objetos de estudio.